Pues te lo había dicho y te lo había anunciado. Y es que nuestra segunda parte de la lección, para que nosotros consigamos hacer un gran aprendizaje de los noes, es que aprendamos a entender cuáles son los distintos tipos de miedo. Si no conocemos cuáles son los miedos, no vamos a ser capaces de poder saber si estamos actuando desde lo que realmente nosotros queremos o desde el miedo que nos está haciendo tomar una determinada decisión solo por ese miedo a lo que aparezca ese juicio, esa opinión social, ese tipo de determinada crítica. Bueno, antes te comentaba en la lección anterior que había 6 tipos de miedo. Pilar Jericó, hay un libro que te recomiendo que se llama No Miedo, es pequeñito, es fácil de leer, habla de 5 miedos. Para mí creo que son 6. Bueno, no creo, estoy segura, ¿no? Que diría el otro. De hecho, que a veces las creencias tenemos que dejarlas un poco al lado, porque las creencias en el momento en que conseguimos tener algo que rompe ese proceso de la regla, nos damos cuenta de que van a poder ser modificables, ¿vale? El primer miedo de todos, que le pueden tener tanto los adultos como los adolescentes, es a no llegar a fin de mes. Y tú dirás, hombre, le tendrán los adultos, ¿no? Que tienen unas responsabilidades, unas facturas que pagar, una hipoteca. Los jóvenes y los adolescentes también tienen este miedo. Y no es que no lleguen a fin de mes, sino que a lo mejor no sientan que tienen la capacidad suficiente para demostrar a otros que son capaces de poder llegar. De hecho, a veces cuando nosotros nos compramos unas Nike en vez de tener unas zapatillas de mercadillo, es que no queremos aparentar que seamos menos que la persona que tenemos enfrente y creemos que a veces una etiqueta, una marca, una pegatina va a poder hacer que nosotros seamos algo que nosotros no somos. ¿Sabes? En el proceso no es tanto por el tener o por el hacer, sino por el ser, que es el que vamos a ir viendo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos hace a veces que tengamos miedo a llegar a fin de mes? Bueno, pues que no tomemos actitudes, pues desde a veces formarnos, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, creo que no voy a ser capaz de pagar una matrícula o poder conseguir tener una universidad, aunque sea mi expectativa y mi sueño más deseado, pues no lo voy a hacer. Si creo que no voy a llegar a fin de mes, pues a lo mejor no voy a viajar, pero una de las cosas que va a suceder es que tenemos que plantearnos, vale, sabemos que podemos tener ciertos recursos limitados, bueno, podemos valorar en qué estamos provocando el cambio y el gasto, que va a depender un poco del proceso de las prioridades, y luego en última instancia lo que te vamos a tener que plantearnos va a ser una modificación sobre ello, ¿no? O sea, en el proceso en decir, vale, esto es lo que hay, vamos a ver cómo podemos conseguir hacer otro tipo de ingresos, otro tipo de cercanías. Y fijaros que a veces aquí en los jóvenes cometemos un error, y es que por miedo a que los demás les hagan una crítica y un juicio de valor, pues puede ser que nosotros lleguemos a entregar más de la cuenta, o que incluso seamos capaces de pedir para que otros nos salven un poquito las castañuelas del momento, ¿no? O sea, es que nos consigan quitar parte de esas ascuas. Entonces, ese miedo a no llegar a fin de mes hace que mucha gente pueda estar paralizada, no solo a poder vivir, sino a que se resignan a sobrevivir, ¿no? Entonces, este es el sueldo, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, pero no te planteas a lo mejor, vale, pues esto es lo que tengo el sueldo, mientras estoy viviendo y trabajando de esta manera, que todos los trabajos son muy honrados, a lo mejor el proceso que tengo que hacer es buscarme una nueva posibilidad para poder hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos cuánto nos llega a paralizar este miedo. Pero a veces uno de los miedos que aparece y que le podemos ver no solo en adolescentes sino en adultos es el miedo a no gustar. Creemos que es que no gustan los otros, ¿no? Y entonces tú te planteas, te miras al espejo y te dices, oye, ¿y tú te gustas? Y entonces la respuesta, si hay otra persona delante, dices, claro, claro, como que me gusto, es que como no me voy a gustar, ¿no? O sea, entonces te planteas así un poco en plan gallito de cuál va a ser ese tipo de respuesta. Pero aparece el no gustar porque cuando tú te ves, pues siempre ves algún tipo de crítica y tú puedes decir, hombre, me gusto prácticamente en su generalidad, pero la nariz no me gusta, no me gusta el aparato bucal, no me gusta el tipo de pelo, como se me queda. Al final es que no terminas aceptando cuando algo te gusta, no lo aceptas tal y como él, entonces solo le estás viendo que es aquello que le debilita y no aquello que le fortalece. Pero claro, nos planteamos en la primera lección con el propósito de tener que gustar a la otra persona, ¿vale? Y yo creo que eso es lo que va a diferenciar. Fijaros que esto todavía se hace muchísimo más llamativo ahora con las redes sociales, y esto muchísimo más importante. No sé si tienes redes sociales, y si las utilizas me parece que son una gran probabilidad pues para poder conseguir cosas, contactar con gente, ver desde películas, artículos y demás que de otra forma no podrías conseguir ver. Entonces no soy una enjuiciadora de las redes sociales, ¿no? Yo las utilizo y las tengo, pero valoro exactamente qué es lo que está significando cuando yo subo una fotografía, sea mía personal o sea
a nivel profesional qué es lo que está significando esa fotografía subida, ¿vale? Porque tú cuando estás en esta línea puedes coger una cámara de fotos y entonces te haces muchos selfies, 30, 40 selfies, los adolescentes todavía a veces pueden llegar a ser más, en el que le pasas un filtro y eliges al final cuál crees que es la fotografía que más te gusta. O al menos te planteas de cara a la galería que tú solo subes las fotografías que a ti te gustan. Pero cuando subes esas fotografías, claro, llegamos a una contradicción, porque estamos luego pendientes de saber cuántos likes, cuántos me gustas va a poder recibir esa fotografía. De manera que si imaginamos que estuviéramos en Instagram y yo tuviera 1000 seguidores, pero o 1000 amigos y solo me suelen contestar habitualmente como unas 250 personas, una de las cosas que va a suceder es que voy a estar pendiente de que haya 250 recomendaciones o likes sobre esa fotografía, pero si al día siguiente lo que estoy viendo es que solo existen 18 likes en esa fotografía, voy a poder plantearme si es que ha habido algún tipo de problema dentro de las redes sociales o seguramente lo que me planteé es que esa fotografía no ha gustado. Si no estoy segura de mí misma y tengo tanto miedo a no gustar, lo que va a suceder es que esa fotografía la voy a retirar y voy a poner otra que sí que pueda aparecer. Entonces, mucho ojo porque en ese aprendizaje de el no estamos asumiendo que podemos tener que ser quien los otros quieran que seamos. Y entonces, con la aceptación de esas fotografías que tenemos en mente, nos dicen cuál es lo que les gusta a ellos y si estoy en esa necesidad tan imperiosa de gustar al otro, va a poder cambiar mucho nuestro proceso de actitud. Luego tenemos un tercer miedo y el tercer miedo dicen que es el miedo al fracaso, a no conseguir lo que nosotros esperábamos, aunque a veces tenemos que plantearnos si es lo que nosotros esperamos realmente o lo que esperaba la otra persona que teníamos delante, ya sean los padres, incluso los profesores, los amigos, tu pareja. Tenemos que sentarnos delante de esa persona y a lo mejor valorar y escribir cuáles son las expectativas que tú tienes sobre ti mismo y cuáles son las expectativas que los demás tienen sobre ti mismo. Pero te adelanto una cosa, no tienes miedo al fracaso. Y los jóvenes no tienen miedo al fracaso, porque es que en el fracaso ya está. O sea, si imagínate que de repente estás en una puerta, ¿no? Y entonces vas a entrar a un examen y dices, no, no, no voy a entrar, a ver si voy a suspender. Si te quedas en la puerta y no haces el examen, ¿cuál va a ser la nota? Un cero. O sea, va a ser un cero con lo que vas a tener un suspenso seguro. Si entras, tienes el 50% de probabilidades de o pasar el examen o no pasarlo, ¿vale? Pero tienes un 50% de probabilidades. Pero fuera no va a haberlo. Es decir, que si nosotros no hacemos absolutamente nada, si no salimos de esta zona de confort, si no salimos en la zona en la que nosotros conocemos, ya hemos fracasado porque estamos en el fracaso. Que esa es la línea en que no lo hay. Entonces, cuando la gente dice, no, no voy a correr esta carrera porque no vaya a ser que fracase, perdona, cuando fracasas es cuando no te propones hacerte algo, ¿vale? Cuando lo has hecho, quizás el resultado no ha sido el que tú esperabas. Entonces, vale, tendremos que sentarnos, tendremos que racionalizar qué es lo que ha pensado, qué es lo que ha pasado, los pensamientos, bueno, un poco en esa línea, pero tenemos que plantearnos de esa forma, ¿no? O sea, no tenemos miedo a ese fracaso. En el fracaso ya estamos, entonces que nadie nos engañe. Luego a veces podemos llegar a tener miedo a perder esa silla del poder. Y silla del poder me vas a decir, no, no, si yo no soy directivo en ningún tipo de empresa, quizás sí, mi hijo o mi hija no es el delegado de clase, vamos a ver, ¿cómo me vas a decir que tengo miedo a perder la silla del poder? El poder puede ser mil cosas, no solo que sea desde un punto de vista laboral, sino puede ser el poder que yo tengo en que tú me hagas caso, ¿no? O sea, ese miedo a que ya no sea tu prioridad, a que me sientes escuchada, a que valores directamente las opiniones más que tienen otras personas y tengan más cabida para ti. Y a veces este miedo no solo nos puede llegar a paralizar, sino que incluso vamos a poder no contar nuestras experiencias, nuestras fantasías por miedo a que nos copien, ¿no? Vuelve a aparecer otra vez el proceso de cómo trabajar esa parte de autoestima, ¿no? O sea, es porque dices, mira, tengo una idea que es espectacular, pero no la voy a contar, no va a ser que me copien. Bueno, pues hace no mucho, era un año y pico, aprendí que una idea es una idea, pero que una idea no es un proceso de negocio, que uno puede tener muchísimas ideas, pero que al final tiene que llevarlas a cabo. Entonces puede ser que, bueno, pienses o que tengas la situación de que alguien va a poder copiarte y pues no lo cuentas, no dejas tus apuntes, no cuentas la receta que te regaló tu madre, no vaya a ser que al final pueda hacer un pollo al limón que esté más rico que el tuyo porque ha utilizado esa misma receta y los demás opinen, ¿vale? Pero fíjate cómo va el encadenado detrás, es ese miedo a que los demás opinen, a que los demás digan, a que me puedas conseguir superar, pero no habíamos dicho que es que no podemos hacer una comparativa entre dos personas porque son totalmente distintas. Bueno, pues entonces a lo mejor tenemos que plantearnos. Y luego hay un quinto miedo
que es el miedo al cambio, ¿no? A que todo entremos en un proceso de incertidumbre. Y es que la vida es un proceso de incertidumbre. Tú sabes que te puedes levantar a una hora o sospechas que te vas a levantar a una hora y te has puesto el despertador, pero que lo sospechas no significa que esa vaya a ser la realidad. Puede ser que se te termine la batería, puede ser que suene y que no consigas a lo mejor levantarte, que lo paralices en sueños, pueden ser miles de cosas. Entonces, a lo largo del día tú puedes tener una serie de ideas, creencias, pero no dejan de ser eso, ideas y creencias. Entonces, una de las cosas que hay que aprender es a jugar con el proceso de la incertidumbre, es decir, aprender a bailar con ella. No a tenerle miedo, sino que bailemos con ese miedo, con esa inseguridad, para que nosotros nos atrevamos a decir qué tipos de noes queremos hacer y sobre todo porque si conseguimos controlar esto vamos a aprender sobre todo a decir que sí vamos a poder conseguir lograr, ¿vale? Y el último, que es el que para mí es importante y este es muy diferenciador respecto a Pilar Jericho, es la idea de miedo al éxito. De hecho, en una ocasión, cuando yo estaba en la idea y en la tesitura de dar un paso al frente y salir de mi zona de confort y ir creciendo poco a poco, hubo un momento en el que me preguntaron, ¿y por qué no te atreves a hacer esto? Y dije, es que no me apetece fracasar. Y me dijeron, no es miedo al fracaso lo que tienes miedo al éxito. Y yo dije, sí, hombre, claro, lo tienes claro, ¿sabes? No, el éxito es lo que persigo, es lo que quiero lograr, ¿no? Que pueda conseguir alcanzar los resultados que pretendo, dando el aporte y el valor de lo que realmente tengo. Y te dicen, no, o sea, de hecho, si lo consigues, que es el que tú más te paralizas, el que más te bloquea, el que haces que no llegues hacia adelante, si tú consigues tus resultados, al final lo que va a suceder es que la otra persona no va, vas a tener que provocar cambios, pero cambios en ti. O sea, si tú consigues algo, vas a decir, vale, ¿y ahora que he conseguido esto? Entonces tienes que seguir un poquito más. Imagínate que tú consigues el sueño y la beca de tu vida. Entonces la tienes, y entonces ahora que a lo mejor tienes que trasladarte de ciudad, tienes que aprender un idioma, tienes que conocer a gente nueva. Entonces lo que aterra no es el conseguir las cosas, sino las consecuencias que tiene de conseguir ciertas cosas. Y eso tiene que acabarse, sobre todo porque vamos a plantearnos que una de las cosas que vamos a vivir es el momento atrévete, ¿no? O sea, si imagínate que quieres salir con alguien, dices, no, me va a decir que no, es que no le voy a gustar, seguramente tenga pareja, se va a reír de mí, ¿no? Entonces pones 1000 preocupaciones, el 95% de las preocupaciones que tenemos, que son un poco así, y no te paras a pensar, vale, tienes razón, probablemente me diga que no, pero si me dice que no, ¿cuánto va a durar el no? Un segundo, ¿no? Porque te digan no es un solo segundo. Pero si te dicen que sí, ¿no? Puede llegar a ser desde minutos, horas, días, meses o una eternidad. Entonces el cambio, la proporcionalidad entre ello, o sea, la diferencia que va a existir entre una cosa y otra, yo creo que merece muchísimo la pena, ¿no? Entonces vamos en esa situación, en esa presencia en el que tenemos que tener momentos atrévete, momentos de dar al paso, y si no lo conseguimos no pasa nada, ya partíamos de no tenerlo, de no conseguirlo, solo que valoraremos y calcularemos qué podríamos haber hecho nosotros, y repito, qué podríamos haber hecho nosotros, no que la culpa la tengan los demás, sino una actitud totalmente de responsabilidad de cómo llegar a poder conseguir ese objetivo. Así que, ¿qué es lo que te planteo? Pues que te atrevas, que tengas algún momento atrévete, que se lo cuentes a tus hijos y que les digas que no sucede absolutamente nada porque la expectativa no es la que los demás generen sobre ti, sino la que generes tú sobre ti mismo, asumiendo que igual que nosotros cambiamos las expectativas, podemos cambiar. Oye, ¿te apetece conseguir saber exactamente cómo vamos a hacer ese stop a esos miedos y esas inseguridades? ¿Qué pequeñas prácticas nos van a dar la herramienta para poder seguir adelante? Bueno, si es así, te espero en el siguiente capítulo.